El último domingo, el capítulo 4, subpunto 2, apartado 3, habíamos leído el enunciado únicamente y nos faltaba el desarrollo, pero yo vi la necesidad de hablar de un tema que justo el pastor lo tocó en su última prédica del domingo próximo pasado, hablando de Isaías 6. Isaías 6 que nos muestra un Dios en uno de sus aspectos, pero Dios tiene otro aspecto también, otra característica, digamos, que es no solo la que vio Isaías, es la que yo le nombraba el domingo pasado al principio o en algún momento de la enseñanza. Les decía que Dios es un Dios todopoderoso, soberano, un Dios temible. Eso lo vemos en Isaías cuando tuvo la visión. Pero a su vez es un Dios que es nuestro Padre. Entonces hay algo ahí que no se contrapone ni es algo opuesto, sino que es otra de las características del carácter de Dios, de las dos características principales que Dios tiene, además de todos sus atributos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de dos cuestiones, de estas dos cuestiones que son la trascendencia de Dios, de un Dios trascendente que es el Dios que vio Isaías, pero a su vez del Dios inmanente, o sea, del Dios relacional, del Dios que se comunica con su creación y que participa en ella activamente, sin ser parte de la misma. Esto es muy importante conocerlo y saberlo y asimilarlo, porque Dios no es parte de su creación, Dios es el creador. Dios está por sobre todos los aspectos que podemos considerar de la creación. Pero a su vez, Dios se acuerda que le daba el ejemplo, Dios creó al mundo, le dio cuerda y lo dejó a su suerte. No es así. Dios cuida de su creación, Dios sostiene su creación y Dios se interesa especialmente por sus hijos. Entonces, ese es un Dios, además de trascendente, un Dios inmanente. Y nosotros como seres humanos, que cometemos errores continuamente, nos vamos a un extremo y dejamos a ese Dios grande, soberano y un poco distante para hacernos de un Dios fabricado a nuestra imagen, que sea un Dios cercano, perdonador, un Dios bueno, un Dios que cumple todos nuestros deseos, un tipo Papá Noel. Y ese tampoco es Dios. Si bien puede ser un Dios cercano o algo así, es un Dios con minúscula, no es el Dios de la Biblia. No podemos perder el respeto a la majestuosidad y la santidad de Dios por considerarlo un amigo nuestro, un compinche nuestro en algunos casos, cuando nos perdona ciertos pecados que son reincidentes en nosotros. Ese no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia dice que a sus hijos disciplina cuando el hijo no anda por el camino correcto. ¿Para qué? Para enderezarlo y llevarlo a donde Él quiere. Entonces, es un Dios cercano, pero no es un Dios amigote. Para ver esto, que posiblemente nos lleve toda la mañana de hoy, trascendencia e inmanencia de Dios, es como titulado la enseñanza. Lo vamos a ver en 7 puntos. Primero, Dios trascendente. ¿Qué es la trascendencia de Dios según la Biblia, no? Siempre todo según la Biblia. Segundo punto, un Dios inmanente. Tercero, la inmanencia y trascendencia de Dios con David y Salomón. La inmanencia y trascendencia de Dios en Isaías. El Dios que salva como quinto punto. Sexto punto, la iglesia, la trascendencia y la inmanencia de Dios respecto de la iglesia. Y el séptimo punto, el evangelio del Dios trascendente e inmanente. Hermanos,
este tema de la trascendencia y la inmanencia de Dios puede ser un tema liviano para algunos, puede ser un tema, no, pero eso lo conocemos. Trascendente quiere decir que está sobre todo, inmanente que está cerca. Está bien. Pero hay aspectos que tenemos que analizar al respecto porque tiene mucho que ver. Un Dios trascendente, por ejemplo, es un Dios que no puede salvar, porque está lejos de lo creado, está lejos de su creación. Un Dios solamente inmanente tampoco es un Dios que puede salvar, porque es un Dios que está cerca de su creación y tan afectado por su creación que está casi a merced de su creación. Entonces, si no es trascendente e inmanente, Dios no salva. Dios no salva a nadie. Y en el Evangelio se ve claramente este tema. Y el Evangelio que proclamamos y que nos predicamos cada día como debiera ser, tenemos estos dos aspectos del Dios salvador, del Dios perdonador y del Dios que espera de sus hijos obediencia. Vamos a leer, los invito a ir a Isaías 57, al versículo 15. Bajen un poquito el retorno, Cris. Dice Isaías 47, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En este versículo vemos claramente, muy claramente, los dos aspectos, las dos características de Dios, su trascendencia y su inmanencia, porque en trascendencia dice: yo soy el alto y sublime, el que habita ¿dónde? En la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, el apartado, el puro. Sin embargo, sigue hablando Dios y dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso es inmanencia. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Padre Celestial, que se ocupa de nosotros cuando nos humillamos y cuando nos presentamos a Él totalmente desarmados, buscando la paz. Entonces vamos a comenzar viendo el primer punto. Si me acompañan al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 5 y 6, vamos a leer. Segundo de Samuel 7, versículos 5 y 6, leemos: Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Un poco más adelante, en el primer libro de Reyes, en la dedicación del templo que no construyó David, sino que construyó Salomón, en primero de Reyes 8, versículo 27, dice, Primero de Reyes 8, versículo 27. Se pregunta Salomón: ¿pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Desde Génesis 1:1 en adelante vemos a un Dios que interviene en su creación, pero como les decía hoy, sin ser parte de ella, interviene en su creación. ¿Por qué no es parte de ella? Porque Él es sumamente superior, totalmente superior a su creación, está por encima, muy por encima. Sin embargo, vemos en toda la Escritura un Dios amoroso que la sostiene, la cuida,
y la asiste muy de cerca, muy de cerca. Para conocer mejor a ese nuestro Dios necesitamos distinguir entre estas dos características de Dios: su trascendencia, el estar por sobre todo, y su inmanencia, un Dios cercano. Entonces, en estos dos versículos o porciones de la Escritura que leímos, en 2 de Samuel vemos la inmanencia de Dios manifestada. Y en Primero de Reyes 8:27 vemos a un Dios que no puede ser contenido por su creación, no puede morar en una casa, en una habitación. Puede estar presente, sí, pero no morar en ella como Dios, como si estuviese contenido en algo, porque Dios no puede ser contenido en nada. Entonces vamos a ver el primer punto, Dios trascendente. ¿Qué es la trascendencia? Trascendencia tiene dos aspectos: un aspecto secular, que es algo que se puede traducir como algo importante, algo que tiene trascendencia, es algo que se habla con determinada importancia y bueno, es algo trascendente. Pero nosotros nos tenemos que fijar en lo que dice la Biblia, cuál es el significado teológico y bíblico de lo que es trascendencia. Y esto se corresponde también con lo que es el significado de la palabra trascendente en filosofía. Lo filosófico y lo bíblico están ligados. La única diferencia es que el filósofo no reconoce a Dios y la Biblia sí. Pero sus conceptos son bastante cercanos. Trascendencia conlleva la idea de trasponer o pasar de un lugar a otro, de superar una barrera, cualquiera sea la que uno le pone. Un hombre puede poner una barrera y decir, hasta acá puede llegar algo, pero el Dios nuestro es un Dios que no podemos imaginar una barrera por la que pueda ser contenido. Entonces, por eso es un Dios trascendente, porque va mucho más allá de cualquier frontera que yo le pueda poner. Visto de esta manera, la trascendencia conlleva la idea de trasponer o pasar de un lugar a otro. No le voy a dar el significado en latín porque no me interesa el latín. Es una lengua, además de ser una lengua muerta, es una lengua bien muerta para mí. Pero viene de ahí la palabra trascendencia, la palabra trascendentía, que significa más allá, trepar, pasar de un lugar a otro, escalar, etc. En consecuencia, algo que trasciende es algo que supera su ámbito particular. Desde el punto de vista filosófico, la trascendencia es lo opuesto a la inmanencia. Ser trascendente es lo opuesto a ser inmanente, pero no contrario. Es opuesto, pero no contrario. A su vez están entrelazadas las dos cosas. La trascendencia y la inmanencia de Dios están entrelazadas, no se oponen. El concepto de trascendencia hace referencia a aquello que se encuentra más allá de la conciencia, por encima de los límites naturales, o sea, de nuestra conciencia humana y de nuestros límites que ponemos nosotros en nuestro finito pensamiento, en nuestra finita inteligencia, en nuestra finita sabiduría, en nuestra finita capacidad de entender las cosas. De allí que se haya asociado la idea de Dios con una idea, el Dios trascendente nos da una idea de superioridad. Aún en filosofía, si hay alguien que considera a un Dios, considera a un Dios que está por sobre todas las cosas. Ahora, desde el punto de vista bíblico, la trascendencia hace más referencia a la condición de un Dios que no está ligado de manera alguna al mundo material y finito como es el que conocemos y en el que vivimos nosotros, sino por el contrario, forma parte de lo inmaterial, lo invisible, lo infinito. Ese es Dios, Dios trascendente. Y en este sentido la trascendencia es una condición divina que se atribuye exclusivamente al Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por encima del universo de la creación, del mundo terrenal, y su existencia es perfecta e infinita.
Acá hay un concepto importante, el concepto de trascendencia como tal tiene una particularidad importante para la teología y para la comprensión de la naturaleza de lo divino. Tiene una involucración directa con la absoluta santidad de Dios. La absoluta santidad de Dios garantiza su total pureza, por eso que Dios no puede mezclarse con su creación. Es un Dios absolutamente separado de todo lo creado, porque todo lo que ha creado Él ha caído en el pecado. Si Dios fuera un Dios solamente inmanente, habría caído en pecado con su creación o habría sido afectado de alguna manera por el pecado de su creación. Pero Dios es perfectamente santo y apartado de todo lo demás, no solo de lo malo, de todo lo demás. Un Dios inmanente, en cambio, opera en cada detalle de su creación al tiempo que es dirigida, pero ya lo vamos a ver, a eso vamos a terminar con el Dios trascendente. Dios no está limitado por las cosas que Él hizo y no depende en ningún sentido de lo que Él ha formado. Dios inmanente, el otro punto. El punto segundo. Sin embargo, Dios interactúa activamente en la creación y ésta depende en todo sentido de su Creador. Nosotros vivimos y la vida se da porque Dios es un Dios que está presente y que está cuidando de su creación, la está sosteniendo. Todo lo creado necesita de su Creador para su subsistencia y su funcionamiento. De aquí que Dios interviene a pesar de ser distinto de su creación. Dios es diferente, pero no deja de intervenir para que su creación sea sustentada. No la deja a su suerte una vez que la formó, sino que la sostiene. El término técnico para hablar de la intervención de Dios en lo creado es esa palabra precisamente, inmanencia. O sea, inmanencia es la intervención de Dios en lo creado. Dios es inmanente, además de trascendente, y un Dios inmanente opera en cada detalle de su creación. Al tiempo de dirigirla, está inmiscuido en ella, está cerca de lo creado, por sobre todo de sus criaturas, y todas las cosas dependen de Él, inclusive nosotros dependemos de Él. Por eso que es tan importante que estemos siempre comunicados con Dios por medio de la oración. Por eso es tan importante que nosotros nos lleguemos a Él a través de la oración para hacer nuestras peticiones y a presentarnos como sacrificio vivo, como dice Romanos 12. ¿Para qué? Porque todos los días, hermanos, pecamos. Y si alguno tiene alguna duda y dice, yo hasta ahora no estoy pecando, tengan en cuenta que el primer mandamiento lo venimos quebrantando segundo a segundo. No hay manera de cumplir con el primer mandamiento de Dios, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si alguien lo cumple, bueno, en cada minuto y segundo de su vida lo felicito, pero todavía le quedan 9. La cultura moderna, sin embargo, como hace todas las cosas del secularismo, se ha encargado de hacer un Dios o de Dios un tipo de genio de la lámpara, como les decía yo, un Papá Noel, que cumple nuestros deseos. Hemos hecho, hermanos, del Dios todopoderoso, de ese Dios trascendente que hablábamos recién, un Dios con minúscula. Un Dios cercano de una forma que no es bíblica. Dios no es cercano de la manera que muchas iglesias hoy lo hacen, su Dios personal. Es cierto, Dios está cerca de su creación, es inmanente, pero a la vez está por encima de ella, es trascendente. Debemos entender ambos conceptos y aprender a diferenciarlos adecuadamente si es que deseamos conocer a ese Dios y adorarle correctamente. La balanza primitiva tenía 2 platos y tenía una aguja en forma de una T que en la medida que bajaba un platillo, la T se movía porque estaba soldada a 90 grados de la transversal.
Mientras los pesos eran iguales, la aguja estaba en el centro. Y ahí se podía ver claramente el equilibrio entre un lado y el otro de la balanza. Y eso es lo que tenemos que permanentemente chequear nosotros en nuestro pensar de Dios, en cuanto a su trascendencia y su inmanencia deben estar equilibradas. Cuando hacemos al Dios todopoderoso, un Dios cercano a nosotros, tenemos que recordar siempre que Dios está por sobre todas las cosas. Dios es Abba Padre, sí, es papito, es mi Padre querido y todo eso, pero es mi Padre, no es mi amigote. Recordemos eso. La inmanencia y trascendencia de Dios con David y Salomón, el otro punto. Pocos pasajes, creo yo, comunican tan claramente estos dos aspectos de Dios, como 2 de Samuel 7 y 1 de Reyes 8. Lo invito a ir ahí a segundo libro de Samuel 7. David ahí desea construirle una casa a Dios, pero observa que él mismo habita en un palacio y Dios mora en tiendas. Por eso quería hacerle una casa, porque le parecía que le estaba haciendo un favor a Dios. Pareciera que esta iniciativa de David era noble, y eso es lo que parecía, inclusive al profeta Natán le pareció así. Entonces en 2 de Samuel 7, 2 y 3 leemos: el rey dijo al profeta Natán, David: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. La respuesta de Dios a David, sin embargo, fue un rotundo no. Un rotundo no, no es así. El mensaje básico de Dios era que solo Él tiene la autoridad de tomar iniciativas de ese tipo, que son iniciativas dentro de todos los aspectos, iniciativas redentoras, porque querer acercar a Dios afecta el lado redentor de Dios, el lado de la salvación, como les decía hoy. Un Dios inmanente, solamente inmanente no puede salvar. David no debió sentir tristeza de que Dios habitara en tiendas, porque esa fue su iniciativa. La iniciativa propia de Dios. Él quiso ser condescendiente con su pueblo. Él habita con los que Él redime. Es así. Quería mostrarse a sí mismo como un Dios inmanente, un Dios que no solo habitaba cerca de su pueblo, sino que se identificaba con su pueblo. Dice 2 de Samuel 7, 5 y 6, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor: ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Años más tarde, cuando Salomón, hijo de David, le fue permitido edificar una casa para Dios, estas fueron las palabras del rey en la dedicación del templo. Dijo Salomón en 1 de Reyes 8, 12 y 13. 1 de Reyes 8, 12 y 13. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Para siempre. Salomón había edificado un templo, un lugar donde la presencia de Dios habitaría en medio de su pueblo. Pero no era para siempre, no era para siempre. Nada es para siempre en este mundo. La gloria del Dios inmanente sería visiblemente presenciada por medio de una nube. Eso está en 1 de Reyes 8:11. Dios en medio de Israel, su pueblo, un Dios cercano, Dios con nosotros. Sin embargo, pasó muy poco tiempo antes de que Salomón declarara otra cosa que era muy evidente. 1 de Reyes 8, 23 y 27. No al 27, sino 23 y 27.
Y dijo Salomón: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos, que andan delante de ti con todo su corazón. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y ahí Salomón cae en la cuenta de lo que es el Dios a quien le quería fabricar una casa para que habitara. No hay Dios como Él en ninguna parte de la creación, ni arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Por lo tanto, ¿podría la casa que Salomón construyó para Dios contener toda su gloria? Yo creo que la respuesta es de ninguna manera, bajo ningún aspecto. La presencia infinita, eterna, omnipotente de Dios y sobre todo, como les decía yo, una característica muy especial de Dios, la primera de sus características como Dios que da base a todas las características y todos los atributos de Dios es su santidad, su absoluta santidad y pureza. Ese Dios único, santo, puro, apartado del mal. Ese es un Dios soberano, ese puede ser un Dios todopoderoso, ese puede ser un Dios trascendente e inmanente, ese puede ser un Dios que tenga todos los atributos que conocemos, omnipresencia, omnisciencia, etcétera. Pero por sobre todas las cosas lo puede ser porque es santo, apartado totalmente de todo, está sobre todo. Dios estaba en medio de su pueblo en el nuevo templo dedicado al Señor por Salomón, pero al mismo tiempo no hay lugar en el que pueda ser contenido. O sea, había una representación de Dios como una embajada de Dios que era el arca que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. Pero nada más, la presencia de Dios estaba representada por eso, pero no era Dios mismo el que estaba ahí. No podía ser contenido en una casa. El Dios inmanente estaba con su pueblo, es en esa característica que manifestaba Dios, su inmanencia ahí estaba con su pueblo, dejándole muy claro que no debían olvidar que trataban al mismo tiempo con el Dios trascendente. El otro punto, la inmanencia y trascendencia de Dios en Isaías, vamos a ver. Isaías, como le decía el domingo pasado, del capítulo 40 al 48 y más allá también, tienen buenas referencias para ver el carácter trascendente de Dios. Muchos creyentes modernos han olvidado la trascendencia de Dios porque han súper exaltado su cercanía. El hombre quiere estar demasiado cerca de Dios para que Dios vea lo que ellos hacen, para que Dios vea muchas cosas y no vea muchas otras, por ejemplo. Dios no es así, pero sin embargo el hombre ciertamente por ignorancia, como enseñaba nuestro pastor Raúl en este domingo próximo pasado, él habló de un aspecto de Dios, que ustedes ahora lo van a poder reconocer, el aspecto de la trascendencia de Dios, porque en Isaías 6, cuando Isaías está en esa visión, en el medio de ese éxtasis, las palabras de Isaías fueron: ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Cuando Isaías entiende y discierne la majestuosidad y la santidad de Dios ante el Dios que estaba comparado con él, un hombre de labios inmundos, cae en adoración, en arrepentimiento y en un temor tremendo y extremo, diciendo: ay de mí que soy muerto. No solamente era pecador, hombre de labios inmundos, sino que se consideraba muerto al ver al Dios vivo y verdadero cara a cara. El pastor Raúl, como les decía,
exaltaba este aspecto del Dios lejano, el Dios que está mucho más allá de nosotros, pero nosotros tenemos que ver a ese Dios cercano sin hacer lo que ese Dios cercano nos haga perder el respeto hacia Él, porque su incomparable santidad y majestad de ese Dios vivo y verdadero es incomparable, incomparable santidad y majestuosidad. Eso es dos conceptos que debemos tener bien claro: majestad y santidad. Ese es el Dios vivo y verdadero. El hombre solamente quiere cerca a un Dios hecho a su imagen, a imagen del hombre. Pero Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios, y le transmitió algunos atributos comunicables de Dios para que pueda ser parecido a Él en ciertos aspectos, para manifestarse a su creación en ciertos aspectos. Pero el hombre insiste en hacer a Dios a su propia imagen. Y sabemos que el hombre a su propia imagen, al ser un ser caído, un ser pecaminoso y totalmente corrupto, no puede tener un Dios que sea más que un Dios con minúscula. El libro de Isaías presenta un pueblo rebelándose en contra de Dios y a Dios manifestando su santidad con relación a su pueblo y con relación a todas las naciones, la gracia común de Dios. Luego, en la sección de los capítulos 40-48, como les decía, Dios manifiesta su superioridad sobre cualquier ídolo que su pueblo quiso establecer como su Dios. Ese es el primer problema que tenemos nosotros en nuestra pecaminosidad. Nos creamos ídolos. Por eso les decía que el primer mandamiento lo vivimos continuamente rompiendo, porque siempre tenemos un ídolo que no es Dios, precisamente, nuestro Dios Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, sino son nuestros propios deseos, ese ídolo. Yo publicaba ahí en el WhatsApp, compartía un pensamiento de Charles Ryrie, que decía que el diablo y el mundo son nuestros enemigos, son poderosos, pero no son tan poderosos como la maldad que habita en nosotros mismos y la que nos lleva por nuestra concupiscencia, como decía Santiago, a pecar. Tenemos que tener cuidado con el yo, con nuestro propio yo. Por eso que no podemos cumplir ni con el primer mandamiento, porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el primer Dios que tenemos nosotros siempre es el yo. Desde que nos levantamos de la cama, siempre es el yo. Porque nos levantamos de la cama, no queremos pisar el piso, y ¿qué buscamos? La chancleta. Entonces la chancleta es más importante que Dios. Cuando abrimos los ojos no le damos gracias a Dios porque abrimos los ojos, sino después de un tiempo de que andamos y que nos lavamos la cara tal vez o los dientes, nos ponemos a orar, en todo caso cuando oramos temprano. Pero siempre está el yo por delante de Dios, siempre está el yo por delante de Dios. Y Dios lo sabe a eso, y Dios lo sabe. Uno de los puntos principales en esta sección de Isaías, principal de 40 y 48, es cuando Dios revela cuán diferente es Él y cuán superior es Él a todos los dioses creados por el hombre. Dios relata a su pueblo al hacer una comparación entre el Dios trascendente y los dioses muertos, y dice, Isaías 43, del 11 al 13, Isaías 43, del 11 al 13, Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador, con mayúscula. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre vosotros Dios extraño, Dios con minúscula. Vosotros pues sois mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará?
Luego, un poquito más adelante, en el capítulo 46, versículo 8 al 10, dice: acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que he declarado el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y algunos quieren quitar la gloria de Dios diciendo que el hombre busca a Dios después de todas estas cosas que hemos leído. Esto es un paréntesis. Ambos pasajes muestran que nuestro Dios es superior a cualquier otro Dios con minúscula. Él es eterno. Una característica que lo distingue de los falsos dioses que él declara, porque los falsos dioses no son eternos, son fabricados por el hombre, entonces tienen un principio en el hombre que los creó. Y él declara las cosas y estas son evidentes, y las declara Dios antes de que sean hechas, para que después que son hechas nos acordemos que Dios lo había anticipado, lo había profetizado. Próximo punto, el Dios que salva, el Dios que es semejante y a la vez diferente a nosotros, nos salva. Y su salvación requiere, como les decía hoy, tanto de su trascendencia como de su inmanencia, de las dos cosas, de las dos características. Esto es porque para salvarnos Dios debió ser 100% Dios, pero 100% hombre, las dos cosas, 100% Dios y 100% hombre. O sea, debía ser totalmente un Dios trascendente que tuviera por sobre toda su creación y a su vez un Dios inmanente que bajara hasta los lugares más bajos de la tierra para hacerse como nosotros. Esta es la forma en la que Dios trascendente puede salvar a su creación. La única forma, haciéndose inmanente por medio de ¿qué? De su encarnación y de su sacrificio sustitutivo para nuestra justificación. Si Dios no hubiera sido inmanente de esa manera tan especial y única, porque no hay Dios como Él que haya hecho eso, Dios con minúscula, no es posible. Dios se encarnó no porque necesitara ser hombre, sino porque el hombre necesitaba que Dios se encarnara para poder ser su sustituto en una cruz como esta. La Iglesia y la trascendencia y la inmanencia de Dios en la Iglesia. La Iglesia, desgraciadamente, en muchas ocasiones ha olvidado uno de estos dos atributos y al hacerlo crea en sus mentes a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hoy estamos viviendo en una época, los jóvenes se acordarán cuando le hablamos del posmodernismo. Hoy vivimos en esa época, una época posmodernista. Y en esta época en que vivimos, la Iglesia enfatiza solo la inmanencia de Dios y erróneamente, conformando la imagen de Dios a la del hombre, sigue adorando a un Dios cercano que no es el Dios de la Biblia en todos sus aspectos. Lo convierte en un Dios amigote, como les decía hoy, que ama sin condición y acepta inclusive todo tipo de pecados sin arrepentimiento. Ese no es el Dios que conocemos nosotros. Dios perdona nuestro pecado, Dios nos comprende, Dios sabe que no podemos vivir sin pecar, pero no perdona todos nuestros pecados sin arrepentimiento. Por eso es necesario Romanos 12. Recordad siempre Romanos 12, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso, porque si no, Dios, ¿cómo hace para perdonarnos si yo no le pido que me perdone y sigo traspasando y pisoteando todos sus mandatos porque a mí me agrada hacer el deseo de mi carne? Santiago
lean Santiago, y Santiago dice que la concupiscencia, Dios no puede ser tentado, dice Santiago, ni Él tienta a nadie, sino que nosotros de nuestra propia concupiscencia nos vamos para el pecado, nos vamos solitos para el pecado. Es como que el viento nos lleva para ahí siempre. Y de nuestra concupiscencia nace esa transgresión que nos lleva a pecar. De nuestra propia concupiscencia, por eso que el yo es el primer enemigo que tenemos, no tanto el diablo, no tanto el mundo, primero el yo. Nosotros como iglesia bíblica, debemos evitar ese desacierto del pueblo de Dios en general. En Éxodo 32, el pueblo de Israel, si leen, ahora no, se fabricó un dios en la forma de un becerro de oro. Todos se deben acordar. Vez tras vez este texto revela la razón por la cual el pueblo de Dios decidió hacer un ídolo a su imagen y no adorar al Dios que los creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué fue? Porque olvidaron que ese Dios los había salvado, ese Dios los había sacado de Egipto. Pero no era el becerro el que los sacó de Egipto como afirmaban ellos. Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto y señalaban al becerro. Era ese Dios trascendente, ese Dios al cual no querían, ese Dios al que temían y lo mandaron, dijeron, ve tú, nosotros no, porque temían a ese Dios que tronaba en el monte Sinaí. Cuando olvidamos que solo el Dios trascendente e inmanente salva, nos convertimos en idólatras automáticamente y tratamos de crear dioses a nuestra imagen, creamos dioses que nos sirven en vez de servirle nosotros a Él. Cuando esto sucede, admitimos, los creyentes, entre comillas, que permanecen tal cual han sido siempre, en lugares de entretenimiento que atraen a todos a un Dios que comparte sus mismos gustos y sus mismas costumbres, en eso nos convertimos. Pretendemos que Dios se convierta en el sirviente del hombre. Dios se convierte en el sirviente del hombre porque a Dios nos podemos arrodillar, tirar al suelo y pedir. Pero primero van las gracias a Dios. Después va el perdón de nuestros pecados. Y después de todo eso, recién van las peticiones. Recién después, en ese orden. Y si ustedes estudian el que llaman el Padre Nuestro, Mateo 6, el Señor enseña cómo orar. Y lo primero que pone en alto es al Dios, Padre y Todopoderoso, ese Dios Santo, y le dice, Padre nuestro que estás ¿dónde? En un lugar inalcanzable, totalmente inalcanzable, en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y sigue y continúa. Les quería dar esa imagen porque cuando oramos cometemos muchos errores. Siempre pedimos, entramos a Dios como si fuera un almacén y necesito esto y esto, gracias. Si no es así, si no es creando un Dios amigote, un Dios cercano de esa manera, que está mal, formamos iglesias que se van para el otro costado, para el otro lado, y son iglesias legalistas, a las que llenamos de restricciones y normas de leyes para cumplir. ¿Para qué? Para estar bien con Dios, entre comillas, porque cumpliendo las leyes o cumpliendo mandatos, no quedamos bien con Dios. Le presentamos a un Dios, en ese caso, un Dios inalcanzable, un Dios lejano, un Dios que no puede salvar. Santo y separado para siempre, sí, de las hordas de pecadores que quieren acercarse y no pueden. Ese no es nuestro Dios. Ponemos exigencias incumplibles para siquiera lograr llamar la atención de Dios que está por encima de todos. Esas son las iglesias legalistas, las iglesias que exigen que la mujer use únicamente pollera hasta los tobillos, por ejemplo,
que no se arregle el pelo en demasía, que no usen esto, que no usen lo otro, a los hombres que esto, que aquello, que lo otro, que las camisas de así, que las camisas asá, que no vayamos a tal lugar, que no vayamos a tal otro, cuando Dios nos hizo libres, totalmente libres, y nos dio el conocimiento del pecado, y nos dio la libertad para no hacer pecado. Nosotros podemos decirle no al pecado, podemos estar cerca, pero no entrar en él. Entonces, la libertad que Dios nos dio no la podemos reemplazar por el legalismo para tratar de quedar bien con Dios, entre comillas. Cuando ignoramos o mal aplicamos estos dos aspectos, trascendencia e inmanencia, presentamos a un Dios con minúscula que no existe. Un ídolo creado por nuestra imaginación y por lo tanto un Dios con minúscula que no puede salvar. Un Dios que no puede salvar. El Evangelio del Dios trascendente e inmanente lo vamos a dejar para nuestra próxima reunión, el próximo domingo.